Muy buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes a Agenda Electoral en Democracia, el programa en donde conocemos un poco más a los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados en esta contienda electoral del año 2026. Esta noche nos acompaña la candidata al Senado por Lima, con el número 4 por el Partido Aprista Peruano, Rocío Valencia Aya de la Torre. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ti, Renato, y a Lorenzo, muchas gracias por la invitación a este espacio, ¿no? Para poder conocer a los candidatos. Encantada. Gracias a ti por aceptar gentilmente la invitación. Quisiera que puedas hablarnos un poco más de ti, quién eres, cuál es tu experiencia, qué buscas al participar en política en esta contienda electoral que te dirige al Senado. Bueno, yo provengo de una familia 100% política, tanto por el lado de los Valencia, que es mi padre, como por el lado de mi madre, que es de la familia directa de Víctor Raúl Aya de la Torre. Yo empecé como periodista cuando era muy joven, periodista freelance, en Europa, donde yo había estudiado, en España en particular, y después en Francia, donde viví también un número de años, ¿no? Y después, cuando retorné al Perú, luego de un paso por Estados Unidos, donde también trabajé como intérprete, traductora, yo aquí me dediqué a la docencia, tanto en colegios, en un inicio en un colegio francés, recuerdo, y después en universidades. Estos últimos 18 años he enseñado solo en universidades. También he sido gestora cultural y sigo siendo muy cercana a la cultura y sobre todo al libro, porque yo escribo, soy poeta, escribo ensayos y sigo publicando columnas de opinión en medios, ¿no? Limeños como Expreso, El Montonero, Lima Gris me hizo una entrevista una vez. También Juan Carlos de Negri me entrevistó en su programa La Función de la Palabra, me acuerdo, en Correcto. el 2016. Muy interesante Sí. todo tu proyecto de vida laboral, profesional, académico también, en el ámbito investigativo. Y algo muy particular que seguramente nuestros espectadores han podido notar es tu segundo apellido, el apellido de tu madre, Sí. Aya de la Torre. Y entonces aquí me permito preguntarte qué significa para ti portar un apellido tan importante para la historia política nacional y qué responsabilidad tú asumes como candidata al Senado portando ese apellido. ¿Y qué relación finalmente tienes tú con Víctor Raúl Aya de la Torre? Por supuesto, agradezco la pertinencia de tu pregunta y bueno, te explico que es una inmensa responsabilidad, eso por encima de todo, ¿no? El apellido en sí nunca puede, vamos a decir, ni dar privilegio ni legitimar a nadie, sin embargo, en mi caso es no solo una responsabilidad, sino un inmenso honor, porque además yo conocí personalmente a Víctor Raúl Aya de la Torre, lo conocí de niña en la década de los 70, ¿no? Mientras que él venía siempre a almorzar y a pasar tiempo de calidad con su hermano, mi abuelo, que era Edmundo Aya de la Torre. Así es que en esta oportunidad he decidido aceptar, ¿no? Dar un paso adelante en mi partido, que de hecho necesitaba mujeres con solidez, solvencia, no solo académica, sino también profesional. Y he decidido, sí, demostrarle al país que también soy capaz de, como una Aya de la Torre, de hacer cambios positivos, sobre todo por la educación y sobre todo por la mujer y por los niños. Y ahí me gustaría detenernos un poco, ¿no? Desde el Senado, desde su papel como senadora, Sí. ¿no? Está postulando usted por la región Lima, por el Partido Aprista, en el número 4. ¿Qué reformas, qué propuestas concretas plantea usted precisamente en esos sectores en los que usted se ha venido desarrollando a lo largo de su vida, ¿no? Que me mencionó temas de gestión cultural, educación, sobre todo la educación universitaria, que según hemos podido ver tiene usted mucha experiencia ahí, ¿no? La redacción de textos académicos. ¿Cuáles son sus propuestas concretas en ese ámbito? Fíjate, yo he visto en el mundo universitario, ¿no? Del cual provengo, ¿no? Y en el cual transito, hay un poco de desigualdades e injusticias que habría que, ¿no? Habría que estudiar para mejorar, para poder mejorar. Nosotros, bueno, desde el Partido Aprista tenemos una mirada de la educación que es una mirada meritocrática. Y esto significa que la intención es que los mejores maestros estén en el aula, con los niños, ¿no? Vamos a decir que la ley de la carrera magisterial, por ejemplo, se respete, ¿no? Es uno de nuestros puntos importantes.
Lo otro es revisar en profundidad los programas que existen. El programa de Beca 18, por ejemplo, porque ha dejado de ser eficiente y eso lo vamos a nosotros a revisar y hacer eficiente otra vez. Y lo tercero sería que nosotros podamos mirar si estamos realmente, ¿no? O sea, en la medida, yo creo que lo estamos, de mejorar no solamente la calidad educativa, sino también la infraestructura de los colegios a nivel nacional. Y en cuanto a la educación secundaria se refiere, deberíamos de darle también la oportunidad a los jóvenes de tener carreras cortas, carreras de 3 años, para lo cual yo he propuesto como futura senadora, ¿no?, por el APRA, una ruta de secundaria dual, de 2 vocaciones, ya sea para que elijas en tercer año media, con 14 años de edad, elijas la vía académico-científica para ir a la universidad y te prepares, pero te prepares bien, ¿no? Como se prepara un alumno de un país de primer mundo, preparándote para el bachillerato internacional. Y también para que tengas la oportunidad de preparar, si no te gusta, si no quieres tienes la idea de ir a la universidad, prepares una carrera corta. Veo que está priorizando algo Técnica. muy importante, es la educación técnica, que es algo que falta mucho Claro. en nuestro país. Y es muy importante lo que está proponiendo. Ahora, ese trabajo, entiendo, tiene que ser de la mano con la Cámara Baja, con la Cámara de Diputados, Por que supuesto. es finalmente la que tiene la iniciativa legislativa. Claro. Y usted en el Senado va a tener lo que es la facultad de revisar esos proyectos legislativos. Y el trabajo es muy importante con los demás congresistas, los demás diputados, senadores de su partido. Y acá me gustaría detenerme respecto a la situación actual del partido. Y es que... Pero no te olvides, Renzo, antes que pasemos a la siguiente pregunta, que un senador también alcanza proyectos de ley Correcto. a la Cámara Baja, a sus compañeros que son diputados, Correcto. para que lo puedan realizar en el ámbito, en este caso, de la escuela secundaria, ¿no?, que carece de estas oportunidades actuales de carreras cortas técnicas, Sí, en la cual yo propongo, Renzo, que salgas del quinto de media, pero ya con un brevete profesional que te haga un técnico profesional. Y que te permita insertarte al mercado laboral. Claro, o sea que ya con 17 años termines tu quinto de media con tu certificado de quinto de media y un certificado técnico profesional en la mano. Por supuesto. Lo cual en las horas de la tarde perfectamente se puede hacer una realidad. No, y Renzo. eso sobre todo también se trabaja, además de promocionar la educación, permite evitar que muchos jóvenes terminen en las garras de la delincuencia, Por supuesto. del tráfico de drogas, etcétera. Si tú terminas el colegio a la 1 de la tarde, como es el caso a nivel nacional, porque los chicos están terminando a la 1 de la tarde, ¿no te parece que en las horas de la tarde hay tiempo de sobra para que puedan, mediante un convenio de repente con organismos como el Senati, pero hay varios otros más, estudiar 3 horas más en las tardes para poder adquirir este brevete profesional que les dé competencia y les dé también la posibilidad económica, financiera, de financiar un emprendimiento? Sí, desde luego, me parece sumamente importante y sobre todo una propuesta bastante ambiciosa que realmente espero se pueda concretar. Sí. Retornando a lo que le estaba planteando, el tema de la candidatura a la presidencia, a muchas personas que están Sí. analizando la coyuntura política, quizás en su momento les sorprendió que el militante aprista se decantara por un candidato bastante joven como lo es Enrique Valderrama, en contraposición a otros candidatos en las primarias que tenían una mayor experiencia en lo que política se refiere, ¿no?, y un mayor peso histórico dentro del partido. ¿Qué opinión le merece a usted, la elección finalmente de Enrique Valderrama para que sea el candidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano? Yo creo que Enrique Valderrama es una realización, vamos a decir, de la auténtica identidad de lo que él ha aparecido en la historia del Perú. No te olvides que Aya de la Torre contaba solo con 27 años cuando fue deportado por primera vez debido a la oposición que le hizo al gobierno de Leguía, de manera que Enrique tiene 11 años más, tiene 39, es un joven abogado, y creo que en realidad es la expresión de lo que realmente es la vuelta a los orígenes aurorales de lo que es el aprismo, que es la juventud al poder, ¿no?, que es la juventud experimentada, pero es una juventud preparada, ¿no? Es una juventud que se ha preparado durante largos años y ha recorrido el Perú a nivel nacional de norte a sur y de este a este, porque eso es lo que Enrique ha hecho en estos últimos tiempos. ¿Cree usted entonces que la elección finalmente de Enrique Valderrama es una respuesta del partido aprista, de las bases del partido, a este periodo de ausencia en la política parlamentaria del partido? Digamos, sin una elección en el Congreso desde el año 2016,
finalmente, con el cierre del Congreso en el año 2020, el APRA, si bien ha permanecido en la palestra política a nivel de comentarios, a nivel de participación en la política partidaria, La presencia de no en el Enrique, Congreso. la presencia de Enrique es realmente una, vamos a decir, una broma, una ironía, ¿no? A lo que es la historia política reciente. Es el candidato más joven del partido más antiguo y más experimentado del Perú, por lo cual me parece que es una mueca desde el más allá y es la corporización, o sea, de lo que en realidad la APRA siempre ha sido, ¿no? La fuerza más vital y que vitaliza como la fuerza organizadora más grande que el Perú siempre ha tenido, ¿no? Desde 1924. Y parece ser una tendencia, no es la primera vez que un candidato tan joven participa como candidato a la presidencia por el partido aprista. Así es. ¿No? En el año 85, Alan García, precisamente, ¿no? En su primer gobierno. No olvidemos, participó. claro, el apotogema de Manuel González Prada, ¿no? Lo cual Aya de la Torre era su discípulo más predilecto, o sea, más predilecto, uno de los más predilectos, ¿no? El que decía, bueno, los viejos ya tú sabes a dónde y los jóvenes Por supuesto, al sí. poder. Pero en el caso de él no es tan joven, ¿no? Ya tiene casi, bordea los 40 años. ¿Y su experiencia ha estado durante todo este tiempo en el partido? Entiendo. Él la experiencia que tiene fundamentalmente es interna, ¿no? Como gestor dentro del partido, sí. Perfecto. Y Yo como creo que eso es lo abogado, importante. bueno, también. Políticos que realmente hagan carrera política Sí. y no sean improvisados finalmente. Exacto. Y ahora, ¿qué hacer con... hay una especie de visión desprestigiada desde la población respecto a los políticos, precisamente, Claro. ¿no? Y sobre todo a determinadas instituciones políticas, como lo pueden ser ciertos partidos con una determinada historia, ¿no? Hay un descontento en la población porque finalmente quienes esperan cambios no los perciben. Claro. ¿Qué hacer desde su partido? ¿Qué hacer usted como candidata, sus Claro. demás compañeros candidatos a las diferentes, bueno, la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y precisamente la presidencia, para hacer que la población se decante por su propuesta? Yo creo que lo que la población o sea, especialmente los jóvenes van a entender, es que los partidos políticos, que solamente son partidos, se agrupan cada vez que hay elecciones, que son un tipo de partidos taxis, son vientres de alquiler, esos no le van a dar ninguna esperanza de estabilidad al país. Ellos van a buscar un logo con historia, con identidad, como por ejemplo el del APRA, que en cambio ha demostrado no ser un partido, sino que tiene vida cultural y es un partido de escuela en tiempos donde no hay ninguna elección. Ha estado 3 años, por ejemplo, sin inscripción, ¿no? Desde el 20 hasta el 23, y sin embargo han habido actividades culturales todos los jueves en el Paseo de la República, cuadra 44, donde está el local, uno de los locales principales. Es lo que los jóvenes van a percibir, o sea, van a buscar realmente un partido auténtico, un partido de verdad, que no solamente es una organización política, sino que es una universidad popular, donde se pueden formar y que pueden tener de repente, cambiarle la vida no solamente a ellos, sino a toda su familia, ¿no? Y sobre eso pero quizás... siempre con decencia y con honestidad, porque como decía Aya de la Torre, la política no puede ser un vil negocio culpable. Y sobre eso quizás ustedes tienen algún tipo de propuesta de reforma política, porque tener más de 30 partidos postulando a la presidencia, con candidatos además al Parlamento, tanto los senadores como diputados, genera una cierta inestabilidad política, ¿no? Incluso una serie de confusión en el electorado. ¿Tiene el APRA alguna propuesta de un proyecto de reforma política para poder paliar eso? Claro, por supuesto. Nosotros pensamos que esta nueva ley de partidos políticos, hecha por gente inexperta que nunca han sido políticos en su vida, sino que ha sido realizada con una mirada de burócratas, una mirada netamente administrativa, dificulta la votación del ciudadano común y corriente, y lo único que va a hacer es confundirlo y dando como resultado que su voto sea inválido. Por lo tanto, el APRA propondrá en su momento, cuando llegue a la Cámara de Diputados y de senadores también, leyes que simplifiquen el proceso. Porque la política debe ser practicada por todos. La política no es un privilegio de una clase, ni de una universidad, ni de un grupo de laboratorios. La política debe ser practicada por todos los peruanos, para lo cual tiene que adecentarse, ¿no? Y para lo cual tiene que volverse a ganar el respeto de la ciudadanía. Perfecto, perfecto, Rocío. ¿Alguna otra propuesta que desde tu equipo de campaña vengan preparando para estos años venideros dentro del trabajo parlamentario que quieras compartir con nosotros? Por supuesto, el tema de los niños.
nosotros estamos muy preocupados, por ejemplo, por los programas de alimentación a nivel nacional que afectan la salud y afectan a nuestros niños. Y sobre todo por el sobre estado todo en el los que se del interior. encuentran, ¿no? Así Precisamente los escándalos que han surgido en el último tiempo respecto a Claro. Caliwarma. Prona, Caliwarma, y ahora no sé ni cómo se llama. ¿Me ayudas? Bueno, Le tiene han un nombre cambiado el raro. nombre. Ya nadie sabe cómo se llama. Perfecto, sí, claro. Lo importante es que la ineficiencia que hacen y la manera como intoxican a nuestros infantes. Y de eso nosotros nos vamos a encargar también. No es posible que por cuestiones de negocio, por cuestiones de dinero, se estén enviando, vamos a decir, productos que no están bien sellados, ¿no? A lugares que para llegar se demoran en la carretera 20 horas. Y debido al traqueteo de los camiones ya llegan los Tetra Pak abiertos y contaminados. O bien que envíen también las carnes, los pollos, ¿no? Congelados, y que olvidándose que las madres en las escuelas que lo van a cocinar, o las profesoras, el agua no hierve en la Puna, en las alturas, como hierve en Lima, a 100 grados. Ahí hierven a 80. Correcto. Entonces no han matado todas las bacterias y por lo tanto estamos poniendo en riesgo a nuestra niñez. Para lo cual nosotros proponemos una alimentación local, fresca, que sea fresca y local, y no que esté centralizada desde Lima a nivel nacional como es ahora, para los grandes negocios de las grandes ventas de estos productos. Es inaceptable, inadmisible, y no lo vamos a permitir. Correcto. Y con ocasión, ya estamos en el mes de marzo, ¿no? El 8 de marzo se celebra, o se conmemora, mejor dicho, el Día Internacional de la Mujer. Usted como mujer, como política, puntualmente, ¿qué propuestas tiene para la mujer peruana en un contexto en el cual la violencia contra la mujer todavía existe, es un flagelo que todavía afecta a nuestra sociedad? ¿Qué propuestas concretas tiene usted para la mujer peruana? Varias. En primer lugar, dado que la población femenina es la que tiene mayor incidencia de no solamente abandono escolar, sino también de analfabetismo en departamentos clave, como por ejemplo Cajamarca, nosotros proponemos una lucha para que las mujeres, y en especial las niñas, no abandonen sus estudios, sino prosigan hasta el final, a pesar de los prejuicios que pueden haber en favor del varón, de que el varón sigue estudiando, pero que la mujer ya no, que ya se dedique a labores de pastoreo o de cuidado de sus hermanos menores. Vamos a nosotros proponer una agenda cultural para que esta mentalidad cambie y se mire con equidad tanto al hijo varón como a la hija mujer. Esa, por mencionar solamente una de las muchas propuestas que tenemos para la mujer. La otra sería en cuanto a la educación que deben tener las niñas en el colegio de su cuerpo. Educación que sería para protegerlas de un embarazo precoz, porque no olvide que tenemos las cifras más, bueno, no la más alta, pero sí una de las más altas en América Latina de embarazo precoz, de embarazo adolescente y de embarazo de niñas. Estamos hablando quizás de una propuesta de integrar una educación sexual integral. Nosotros proponemos no la EIS, que es la educación integral sexual que propone Naciones Unidas, sino la educación sexual con valores éticos. O sea, que lo dé la profesora, pero con valores éticos. Enfocado desde en la que psicología. Los menores puedan protegerse de la violencia sexual contra su indemnidad sexual. No solamente del acoso sexual, sino de iniciación de relaciones sexuales a temprana edad. Okay. Y les estamos, bueno, proponiendo esto, ¿no? Un programa en el cual se les enseñe, sí, sobre su cuerpo, un curso de salud, pero también se les enseñe de valores éticos. Muy importante, es un tema muy abandonado y muy tabú, sobre todo en la familia peruana, el poder decirle a un niño que explicarle cómo se llaman las partes de su cuerpo es algo que no existe, y por eso finalmente un tío, el señor del vecino, viene y violenta a los menores y finalmente genera daños irreparables. No, el maestro, el profesor, como lo ha hecho con las niñas Aguajún, y lo siguen haciendo y no hacen nada y siguen sueltos los violadores. Sí. Sí, es inaceptable. De ninguna manera vamos a bajar la valla con eso. Correcto. Rocío, por favor, dile a nuestros espectadores con qué número te estás presentando al Senado por Lima, y esperemos que tengas mucha suerte en esta elección. Muchas gracias, Renzo. Nuevamente gracias por la invitación. Y yo me estoy presentando con el número 4 por el Partido Aprista Peruano al Senado Regional por Lima Metropolitana. Es el Senado Regional, no es el Senado Nacional, por si acaso. Y voy con el número 4 por el Partido Aprista Peruano. Apóyame y comparte. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos ustedes por visualizar esta entrevista. Esperamos que haya sido de su agrado. Buenas noches.